Buenos días, mi nombre es Martín Aníbal Alonso Garzón, soy estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En desarrollo de la temática de la unidad número 1 de publicaciones periódicas, vamos a desarrollar el contenido de este video explicando los aspectos más significativos de estos elementos tan importantes en la bibliotecología. Asimismo, daremos a conocer algunos aspectos relacionados con las hemerotecas, que son los centros de almacenamiento y clasificación de este tipo de publicaciones. Bienvenidos. Bienvenidos a la primera parte del video explicativo del contenido de la unidad 1 de la asignatura Publicaciones Periódicas. En él revisaremos los siguientes aspectos: definición, breve recuento histórico, elementos distintivos, tipos de publicaciones periódicas, la hemeroteca, acceso a catálogos públicos y conclusiones. Se pueden encontrar varias definiciones de publicación periódica, pero todas ellas coinciden en algunos elementos en común. La primera que traemos a colación es la siguiente. Una publicación periódica o seriada es aquella que es editada en partes sucesivas, que tiene designaciones numéricas y cronológicas y que pretende aparecer indefinidamente. Otra definición es la siguiente: publicación impresa o no, editada en fascículos o volúmenes sucesivos, numerados secuencialmente con números o indicaciones cronológicas, destinadas a continuar apareciendo indefinidamente, cualquiera que sea su periodicidad. Aquí entonces encontramos un factor importante, que es el hecho de que sea impresa o no, y al referirse a impresa se refiere a que esté en medio duro, en papel, porque en la actualidad muchas de las publicaciones periódicas tienen una característica de ser publicadas en medios digitales. También otro elemento significativo aquí es que se refiere a una serie, y básicamente una serie es un conjunto de cosas que se relacionan entre sí con características comunes que están o se suceden unas tras otras siguiendo un orden. Esa definición de serie nos permite identificar una de las características más importantes de las publicaciones periódicas, y es el hecho de que son sucesivas y que a pesar de que tienen características en común, pueden contener diversos temas. Cuando se refiere, por ejemplo, a partes sucesivas, significa que la misma publicación aparece repetidamente en periodos definidos de tiempo. Cada una de las emisiones tiene una anterior y tendrá una posterior. Esto haciendo énfasis en el hecho de que la secuencia conserva una relación. Y el hecho de que pretenda ser de aparición indefinida significa que no se plantea un final específico, sino que se pretende que perdure en el tiempo. Para hacer un recuento histórico al respecto de las publicaciones periódicas, debemos remontarnos a la época de las primeras dinastías chinas,
en donde se usaban una especie de boletines para comunicarle a la población en general decisiones del imperio. Ya en el Imperio Romano se utilizaron boletines que eran fijados en sitios públicos con el propósito de comunicar a la población en general situaciones generalmente relacionadas con el pago de impuestos y normas que debía cumplir la población. Al hablar del primer periódico que surgió como ya edición en papel, debemos referirnos al Strasbourg Relation, un periódico editado en la ciudad de Estrasburgo, en Alemania, en el año de 1605 aproximadamente. No se conoce con exactitud la fecha en la cual fue publicado por primera vez, pero se conoce que fue una publicación que duró varios años al servicio de la comunidad. Al hablar de revistas, tenemos que comentar al respecto que también fue en Alemania donde se publicó por primera vez una especie de libro que tenía en su contenido artículos básicamente de teología y que pues no era una revista propiamente dicha, pero que empezó a ser publicada con regularidad. Sin embargo, para considerar realmente una primera revista como tal, con un formato más parecido al que conocemos actualmente, debemos referirnos a la publicación Le Mercure Galant, que surgió en 1672 en París, Francia, y que más tarde cambió su nombre a Mercury de France. Esta fue entonces la primera publicación de esta característica que conocemos en la actualidad. Los elementos que caracterizan a las publicaciones periódicas son los siguientes. Título común. Todas las partes se denominan de la misma forma, por lo cual la colección conforma una serie. Designación numérica. A cada una de las apariciones o fascículos se les asigna un número identificativo que las distingue de las demás. Volumen. Se pueden agrupar de acuerdo a condiciones específicas denominadas volúmenes, por ejemplo, volúmenes por año o por temporada. Designación cronológica. Cada una de las apariciones corresponde al periodo de tiempo que se ha asignado por los editores. Frecuencia. La frecuencia corresponde al periodo de tiempo que separa una publicación de la siguiente. Generalmente son las siguientes: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anuario y bienal. El ISSN, International Standard Serial Number, número internacional normalizado de publicaciones seriadas, es un código de 8 dígitos internacional que sirve para identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase y editada en cualquier soporte, ya sean impresos en papel o en formato digital, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título o la información bibliográfica pertinente. El ISSN es otorgado por una entidad, en este caso en Colombia, es la Universidad Nacional la que otorga ese número de referencia que hace únicas las publicaciones periódicas. Cuando nos estamos refiriendo a publicaciones periódicas o seriadas, tales como revistas científicas o especializadas, hay un elemento de suma importancia que es el dato de indización. Este elemento nos permite tener un indicativo real de la calidad de la publicación, ya que nos permite conocer en qué índices o abstracts han sido publicados los artículos de la revista. Por otra parte, existen
otros elementos igualmente importantes como el lugar de la publicación, el editor y la dirección postal, con los cuales es posible adquirir la publicación para la unidad de información. Un elemento adicional que no es directamente inscrito en la publicación se trata de la forma de adquisición. Este elemento hace parte de la información necesaria que debemos tener sobre las publicaciones periódicas que están incluidas en la colección, puesto que nos permite identificar si la colección de esta publicación periódica fue adquirida mediante compra, donación o canje. El siguiente gráfico nos permite ilustrar de manera práctica los tipos de publicaciones seriadas y su clasificación. En primer lugar, encontramos las series, entre las que se cuentan los anuarios, las memorias, las series monográficas, las series de informes y las series de actas. Asimismo, encontramos las publicaciones periódicas propiamente dichas, dentro de las cuales se encuentran los periódicos, tales como diarios, semanarios, y las revistas como divulgativas y científicas. Revistas divulgativas son aquellas con información general y las científicas son las dispuestas con el objeto de presentar los avances de diferentes tipos de investigaciones. La hemeroteca. La hemeroteca es el sitio donde se almacenan, clasifican y se ponen al servicio de la consulta para el público las publicaciones periódicas o seriadas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define hemeroteca como biblioteca donde principalmente se guardan y sirven diarios y otras publicaciones periódicas. Una de las principales hemerotecas del país es la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. El 18 de enero de 1979 se fundó la hemeroteca Luis López de Mesa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el objetivo, según Rafael Gama, gerente general de la institución, de reunir, clasificar y ofrecer a la consulta el inmenso caudal de hojas periódicas que han aparecido y que se seguirán reproduciendo en los años por venir en el país. Con el avance de la tecnología en el siglo XXI, se ha hecho indispensable contar con estrategias de comunicación a través de la Red Mundial de Datos. En el año 2013, con el objetivo de fortalecer la apropiación del patrimonio hemerográfico nacional, se puso en marcha la Hemeroteca Digital Histórica con el propósito de revisar, recatalogar y difundir el contenido de las publicaciones seriadas conservadas en la biblioteca. La hemeroteca está compuesta por publicaciones nacionales y extranjeras editadas entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX. Esta colección es una de las más importantes del país. A manera de ilustración, vamos a ingresar a la Hemeroteca Digital Histórica de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que, como mencionamos anteriormente, es una de las colecciones más importantes del país. A través de la web ingresamos a la Hemeroteca Digital Histórica
y en el link correspondiente ingresamos a ella. Aquí podemos encontrar básicamente historia de las colecciones. Vamos a ingresar directamente a las colecciones que se tienen dispuestas a través del medio digital. Aquí encontramos los diferentes tipos de publicaciones que se pueden encontrar. Vamos a dirigirnos directamente a la Hemeroteca Digital Histórica. Como mencionábamos, en esta hemeroteca se encuentran ejemplares desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Es una de las colecciones más significativas que se encuentran en el país, vale la pena reiterarlo. Interesante poder entender algunos de los tipos que hemos mencionado durante el desarrollo de la cátedra, como por ejemplo los anales, los boletines, las revistas y los periódicos. En esta colección se encuentran volúmenes desde muchos años atrás, por ejemplo este boletín municipal de 1897 a 1899. Ingresemos al boletín para que revisemos las características de la colección. Como pueden ver, pues son documentos digitalizados de épocas bastante remotas. Encontramos también, como mencionábamos, revistas especializadas, boletines de órganos de difusión y en general publicaciones seriadas o periódicas que hacen parte de los anales históricos de la República. Como podemos apreciar, la tecnología ha apoyado los procesos de centralización de grandes volúmenes de documentos que son de vital importancia y que tienen valores históricos significativos, de tal manera que podamos hacer búsquedas de una manera muchísimo más práctica y eficiente. Buenos días, nos encontramos en la Biblioteca Pública Virgilio Barco con el propósito de conocer la hemeroteca de esta biblioteca y reconocer en ella algunos de los elementos fundamentales de las publicaciones seriadas que se encuentran en la colección. La hemeroteca de la Biblioteca Virgilio Barco, a pesar de ser incipiente, nos puede facilitar el entendimiento de la colección de publicaciones periódicas. Vamos a ingresar. El espacio destinado en la Biblioteca Pública Virgilio Barco a la hemeroteca es compartido con una sonoteca. Realmente el interés más importante de esta área es servir de consulta de material audiovisual. Sin embargo, la hemeroteca incipiente, como habíamos mencionado, cuenta con algunas pequeñas colecciones y tiene por objeto conservar los diarios y revistas de mayor difusión en el país, solamente los ejemplares de 2 o 3 semanas anteriores.
La hemeroteca es el lugar donde se concentran las publicaciones periódicas, se hacen catálogos y se actualizan las colecciones periódicamente. Como podemos apreciar en el paneo anterior, se encuentran diferentes tipos de publicaciones periódicas de las cuales vamos a revisar sus elementos distintivos. Un tipo de publicación periódica significativo son las revistas especializadas. En ellas vamos a identificar los elementos más representativos y distintivos. Como podemos apreciar, encontramos el título propiamente dicho y un subtítulo que nos permite identificar el tipo de publicación específica de la que se trata el contenido. Encontramos la designatura numérica, el año al que pertenece, encontramos el ISSN, que es el número que lo identifica como ejemplar único. En algunos ejemplares, en algunas revistas, la designatura cronológica se encuentra en las primeras páginas del ejemplar. Uno de los tipos más significativos de publicaciones periódicas son los periódicos. Vamos a identificar en él los elementos representativos. Como podemos apreciar, encontramos el título propiamente dicho. Igual encontramos la designatura cronológica y en aparte encontramos el SSN y la numeración, que son los elementos más representativos.